Bueno, esperen que pongo cargar el celular. Y acá compartimos pantalla. Bueno. No me deja sacar esto de medio. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Qué se ve? ¿Se ve el Classroom? No me deja minimizar. ¿Se ve mi pantalla completa o se ve también el... ¿Hola? ¿Hola, me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bien. Acá estoy. Esperen, porque... Ahí. No sé por qué esto no me lo pone en pantalla completa. Se me armó lío. Acá estamos. Cero. Ahora sí. Bueno. Perdón, pero se me había armado lío con la ventanita de... Bien, nosotros estamos acá. Ya vimos todo esto, ¿sí? Generadores en serie. Y el rendimiento del generador también lo vimos. Y ahora teníamos que ver acoplamiento de generadores en paralelo. Profe, se lo ve a usted, no al archivo. Perdón. Sí. Cerré la presentación y... Perdón. Ahí está. Ahí. Vamos a la... compartir. Ahora sí, ¿no? Ahí se ve. Hola. Ahí se ve. Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, me alegro. Bien. Yo había... Esto es lo que está en los videos también, ¿sí? Esto que pequeño, en realidad fue lo que iba exponiendo en los videos que subí hoy. Entonces, acoplamiento de generadores en paralelo. Condición, que tengan la misma FEM, la misma fuerza electromotriz, ¿sí? Y segundo, que tengan la misma resistencia interna. Cada generador.
Bien, características. Entonces, la FEM equivalente va a ser la, esto acá bueno, entonces, la FEM equivalente va a ser igual a la FEM de cada uno de los generadores. O sea, si tengo como acá, bueno, esto quedó medio borroneado, pero fuera de foco. Pero acá tengo FEM 1, FEM 2, FEM 3. La FEM equivalente es igual a las 3, ¿sí? No la suma, sino si cada una de estas es 50 volts, la FEM equivalente es 50 volts, ¿sí? No es la suma. La suma era cuando acoplábamos en serie. Ahora que acoplamos en paralelo, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre estos dos puntos tengo que tener siempre la misma diferencia de potencial, que es la que me va a dar la FEM o la, si quieren, la tensión en borde, ¿sí? La segunda condición es que las resistencias internas sean también iguales. ¿Mm? Bien, y la resistencia interna equivalente es el paralelo de las resistencias internas de los tres generadores, ¿sí? Por ejemplo, acá ven la resistencia interna, este es el circuito equivalente de esto, ¿no? La resistencia interna es el paralelo de estas tres resistencias internas, ¿sí? O sea, la resistencia interna de cada generador. Bien. ¿Qué más? La corriente total es la suma de las corrientes que entrega cada generador. Pero acá voy a tener directamente la corriente total, ¿sí? Y como dijimos recién, la resistencia interna es el paralelo de la resistencia interna de cada generador. ¿De acuerdo? Bien. Mucho más que eso no hay en lo que dice el apunte, ¿sí? Ven, acá tengo los tres generadores, ¿sí? Entonces, las tres corrientes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque cada generador tiene la misma FEM y la misma resistencia interna. Así que no queda otra. ¿Qué más? La FEM es igual a la FEM de cada generador y la resistencia es el paralelo de cada una de las resistencias internas. ¿Sí? Bien. Yo acá en el apunte hice el ejercicio, ¿sí? En esta imagen hice el ejercicio 51.1, ¿sí? Vemos acá el enunciado. Dice que tengo dos generadores de 24 volts cada uno, resistencia interna 0,1 ohm, ¿sí? Y está conectado a una carga de 3,95 ohm, ¿sí? Bien. Entonces, el circuito equivalente, voy a tener una sola FEM de 24 volts, ¿sí? Porque cada una es de 24 volts. Y las resistencias internas, si cada una es 0,1 ohm, entonces tengo que hacer el paralelo. El paralelo, cuando es dos resistencias, recuerden que es el producto dividido la suma, ¿sí? Entonces el producto 0,1 por 0,1 dividido la suma, que es 0,2. Y esto da 0,05 ohm. Bien. La corriente total que entrega este grupo generador, que ahora es de 24 volts y resistencia interna 0,05, entonces tengo que hacer 24 volts dividido 3,95 más la resistencia interna, que es 0,05. Y esto da 4 ohms. 24 dividido 4 da 6 amperes. ¿Sí? 6 amperes. Bien. Entonces, listo. Cada uno va a entregar la mitad, cada generador, ¿no? O sea, 3 amperes cada uno. Punto 5. Pedía la tensión en bornes del generador, ¿sí? Del equivalente.
que va a ser la misma que la que voy a tener acá, ¿no? La tensión en bornes es entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que acá, entre este punto y este punto. Bien, entonces, B sub B era E menos I por R, ¿se acuerdan? Entonces, 24 volts menos 6 por 0,5 ohm. Y eso da 23,7. Si quieren chequear. 23,7 volts. Sí, 6 por 5, 30. 0,3 sería acá. 24 menos 0,3, 23,7. Está bien. Tensión en bornes del generador 1. Y me tiene que dar lo mismo, ¿no? Ahora, la corriente en el generador 1 es 3 amperes, no ya 6, ¿sí? 6 era para el equivalente, para el generador equivalente a este grupito, ¿sí? Entonces es E1, 24 volts, menos R1, ahora vale 0,1 ohm, ¿sí? Acá, como es el generador equivalente, 0,05. 0,1 ohm por 3 amperes. Ahora la corriente en el generador 1 es 3 amperes. Entonces, 3 por 0,1 da 0,3. 24 menos 0,3 da esto, 23,7. ¿Sí? Bien. Y acá en el punto 6 sería esto es potencia, ¿no? En el punto 6, la potencia útil. Recordemos, la potencia útil es V en bornes por la corriente. ¿Sí? 23,7 volt, que es la tensión en bornes, por los 6 amperes. Y esto da 142,2 volts. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos el segundo punto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. El segundo punto. Antes de eso, vamos a... ustedes. Ahí está. Ustedes de acá tienen que hacer el 51,4. Bien. Lo vemos si quieren. (51,4). Acá está. Bueno. Ajá. Es esto, ¿no? Este de acá. Figura 3 generadores. Ah, no. No es este. 3 generadores de FEN 4,5 volt y resistencia interna 0,1 ohm. Cada uno se conecta en paralelo a una resistencia exterior de 2,966 ohm. Calcular la intensidad que suministra cada generador. La potencia que suministra el acoplamiento de generadores. Bien. ¿Cómo haríamos eso? Hola, hola. 51,4. Está muy...
Bueno, el 51,4. Entonces tengo los tres generadores de 4,5 volts. O sea, el generador equivalente va a ser uno solo de 4,5 volts. ¿Sí? Bien. Está conectado a una resistencia de 2,966 ohms. Bien, y sé que la resistencia interna de cada generador es 0,1. ¿Sí? ¿Cómo hallo entonces la resistencia equivalente? Fíjense que son, en el caso anterior que vimos recién, eran dos resistencias iguales, ¿no? Dos resistencias de 0,1 ohm. ¿Cuánto me dio la resistencia equivalente? 0,05. Es decir, la mitad. Son dos resistencias en paralelo cuando son iguales siempre, ¿eh? Divido por 2. En el caso tengo tres resistencias iguales. Entonces, ¿por cuánto divido? Divido por 3, ¿no? ¿Está bien? 0,1 dividido 3. Y esto da 0,0333 periodos. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Ahora les paso una foto al grupo de WhatsApp. Ahí está. ¿Sí? Y después, ¿qué me pide? Me pide la intensidad que suministra cada generador. Entonces, ¿cómo hallo la intensidad? Y es igual a E sobre R interna. Yo puse R equivalente, ¿no? R equivalente más R, que es la resistencia de carga. O sea, 4,5 volts dividido 0,0333 ohm más, acá me quedo medio feo, 2,966 ohm. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? Mando fotito. Profe, el 3 de la resistencia interna es por los tres generadores. Claro, porque son tres generadores y la resistencia interna es igual en cada uno, ¿no? ¿Está bien? Gracias, profe. Sí, sí, sí. Eh, bien.
¿Está bien? Acá hay algo que sería 4,5 dividido. Parece que hay un error en el... Sería, a ver, 4,5. ¿Hicieron la cuenta? Sería 4,5 dividido 3, ¿no? Y esto daría 1,5 amperes. ¿O no? Sí. Porque ahí en el apunte dice 0,5. Debe haber algún error de... Es porque pide de cada una. Por eso. Ah, cada generador. Perfecto. Claro, hay que dividirlo por 3 para encontrar el de cada una. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Yo no miré así intensidad y nada más. Está bien. Entonces, y de cada generador, y 1, por ejemplo, es igual a I sobre 3. Y esto da entonces 1,5 amperes dividido 3 igual 0,5 amperes. ¿Sí? Está bien, perfecto. Bien. Pero el total es 1,5. ¿Sí? Bien. Y ahora me pide la potencia que suministra el acoplamiento del generador. ¿Cómo lo hacemos? El punto B, ¿no? O 2. Podemos hacerlo. Sí. Multiplicando la intensidad por... sería B... que tendría que... Sí, por B. B en Bornes por I, ¿no? Claro. Exacto. Bien. La tensión en Bornes, entonces la puedo hallar con un generador o en el grupo de 3. Me parece que por el valor de la resistencia va a ser más fácil con un generador, ¿no? Total es siempre la misma. ¿Se entiende? A ver, B en Bornes va a ser, ahí les paso la foto, E menos I1 por R1. Y a ver si... a ver. Ahí, ¿sí? ¿Está bien? Sería de un generador, o sea, 4,5 volt menos 0,5 amperes por 0,1 ohm. ¿Se ve? Bueno. ¿Está bien? Porque estoy haciendo para un generador, ¿no?
Y esto da 4,45, ¿puede ser? Sí, Bien, entonces la potencia es 4,45 volt por ¿qué corriente ahora? la de 1,5. Exacto, 1,5 amperes. ¿Sí? Y ahí ya les queda. ¿Está bien? Bueno. ¿Sí? Bien. Acoplamiento mixto de generadores. Bien. Mixto, ¿qué quiere decir? Que tengo esto, ¿no? O sea, dos ramas en paralelo con generadores y acá en cada rama generadores en serie. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá tenemos. El tema es que la suma de la FEM de la rama superior tiene que ser igual a la suma de la FEM de la rama inferior, ¿no? ¿Está bien? ¿Para qué? Para que me respete la condición de paralelismo, ¿no? Que habíamos visto. ¿Sí? Si no, no puedo hacer el paralelo. ¿Está bien? Y lo mismo con las resistencias internas. La suma de las resistencias internas acá tiene que ser igual a la suma de las resistencias internas acá. ¿De acuerdo? Entonces, todas las ramas deben tener igual FEM para que la I sea igual en cada rama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es distinta, entonces va a haber circulación de corriente de un lado para otro y va a ser un lío resolver esto. No digo que no se pueda, se puede, pero no es lo conveniente. ¿Sí? Bien. Y después todos los generadores deben tener la misma corriente nominal para que ninguno trabaje sobrecargado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los generadores tienen que soportar, por ejemplo, 10 amperes, ¿sí? Porque si este soporta 10, pero este soporta 2, cuando entregan la corriente, por ejemplo, 8 amperes, este trabaja bien, pero este va a trabajar sobrecargado y bueno, vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, la idea es que los dos trabajen, digamos, todo este grupo trabaje con la misma corriente nominal, lo mismo que la rama de arriba, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, acá tenemos un ejercicio. Fíjense entonces, 12 volt, 12 volt, o sea, en esta rama sumo 24 y acá 24. Y las resistencias internas, en este caso, son todas de 1, ¿sí? Entonces, yo en la rama superior tengo 24 volt y acá en la inferior 24 volt, ¿sí? Resistencia interna, 2 ohm y 2 ohm. Listo, estamos bien. Entonces, de esto paso al paralelo, ¿no? Y el paralelo lo resuelvo como la FEM es la misma, ¿sí? 24. Y la resistencia interna es, tomo la resistencia de un generador y la divido por la cantidad de generadores. En este caso, 2 dividido 2, 1. ¿Sí? Y acá tenía una resistencia de carga de 5 ohms. ¿Sí? Fíjense que acá hice el paralelo otra vez para que se vea, que da la mitad justo. ¿Sí? Si son 3, cuando hago el paralelo me da la tercera parte. Bien. Bueno. ¿Qué pide entonces? Primero, punto 1, la E, que ya está resuelto.
punto 2 la resistencia interna, punto 3 la corriente. Esta es la corriente total, ¿no? Entonces es 24 volt dividido la resistencia interna, 1 ohm, más la R de carga, 5. 24 dividido 6, 4. Bien. Tensión en bornes. Bueno. Tensión en bornes es E menos R por I. ¿No? 24 volt menos 1 ohm por 4 amperes. 4. ¿Sí? Entonces, 4 volt tengo acá. 24 menos 4, 20 volt. Acá quedó medio cortada la foto. ¿Sí? Potencia útil es V en bornes por I. O sea, 20 por 4, 80 watts. ¿Sí? Bien. Ahora, yo de acá les pedí el 52.3. 52.3. Es este de acá, figura 1.5. Bien. ¿Cuánto me daría acá el generador equivalente? ¿Se ve bien o agrando? ¿Agrando un poco? Ahí. ¿Cuánto daría el generador equivalente? Es el de una rama, ¿no? Fíjense que son todos iguales. Entonces el de una rama. ¿Cuánto da este generador equivalente? 9 volt. 9 volt. 4,5 más 4,5 da 9. Acá está. 9. Bien. Punto 2. Resistencia interna del acoplamiento. Fíjense, en cada rama, ¿cuánto vale la resistencia interna de esta rama? De este generador de 9 volt. 0, ¿cuánto? 0,2. 0,2. ¿Sí? Acá también y acá también. Entonces tengo que hacer 0,2 dividido 3. 0,2 dividido 3. ¿No? Eh, 2/3. No sé por qué pone acá un quinceavo. Hoy me da 0,066. Claro, 2/3 sería. 2/3. No veo acá este resultado, no lo veo. ¿Eh? Bueno. Figura 1,50, sí, está bien. Bueno, entonces 2/3. Intensidad que suministra el acoplamiento. Entonces yo tengo 9 volt. Profe, Sí, las sí. resistencias internas no se sumarían, sería 0,1 más 0,1 dividido 0,2. 3. Claro. 0,2 dividido 3. Ah, 2/3 dije yo. No, ¿qué 2/3? 0,2 dividido 3. Está bien, hice mal la cuenta. Cualquier cosa. 0,2 dividido 3. A mí me dio 0,066. 0,066. 2 dividido. Sí. Y claro, es un quinceavo, está bien. Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces tenemos, de acuerdo, sí. Entonces tenemos resistencia interna igual un quinceavo de ohm o 0,066.
66 ohm. ¿Sí? Después tenemos la FEM vale 9 volt. ¿Sí? Resistencia interna, un quinceavo, lo anoto acá igual, y acá la resistencia es 2,94 ohm. Bien, ¿cómo me da la corriente? ¿Qué tengo que hacer? E sobre Sobre R. QR, La suma de las dos resistencias. exacto, la suma de las dos resistencias. Bueno, ¿eso cuánto le da? Sí, acá, bueno, Verónica pide que suba la clase, después sí, la estoy grabando, pero bueno, es como hacemos siempre, ¿no? Bien, ahí está. ¿Cuánto da esa cuenta? Yo ya no la hago, ya voy haciendo. Acá no había puesto Falta probar el de atrás con la concha. Sí. Díganme ustedes, ¿eh? Sería 9 dividido 3. 3. Perfecto. ¿Y eso cuánto da? 3. 3 amperes. Perfecto. Bueno. Ahí ya hicimos punto 1, 2 y 3. Vamos al punto 4. Disculpe, profe, ¿cómo fue la intensidad suministrada? No lo entendí. Y ahí, fíjate que ahí puse la fórmula, lo que no hice fueron los datos. Pero sería 9 volt dividido 0,06 más 2,94 en el denominador, ¿no? Y esto da, abajo da 3. 9 dividido 3 da 3 amperes. Fíjate ahí en el grupo que subí la foto de cómo quedaría la fórmula, ¿no? Listo, profe. Bueno, tensión en bornes. Dijimos que era E menos R interna por I. Bien, una cosa. Si yo lo hago con R1 e I1, ¿sí? Digo porque me facilita las cuentas un poco. ¿I1 cuánto valdría? 1. 1 ampere, perfecto. Porque tengo 3 generadores en paralelo, ¿no? Entonces esto, cada generador entrega la tercera parte del total. Entonces sería 9 volt menos la resistencia de generador sería 0,2 ohm por 1 ampere. Entonces sería 0,2 volt, me daría 8, ¿está bien? 8,8. ¿Por qué 8,81?
Tensión en bornes del acoplamiento. Sí. Claro. Bien. Acá hay una pequeña diferencia, ¿no? De 0,02 volt, porque a mí me da 9,8, 8,8. Bueno. Bien. ¿Dónde estaría la diferencia? ¿Por qué hay una pequeña diferencia? Porque si yo tomo, fíjense, si yo tomo esto me da 0,2 justo, ¿sí? 1 ampere y 0,2. Si yo tomo todo el grupo, me da, lo podemos hacer. ¿Está bien? Sería 9 volt menos 1 sobre 15 por 3 amperes. ¿Sí? Y esto sería B en Born. Eh, 9 menos 1. 15 por 3 sería 5, ¿no? 3 por 5. 1 dividido 5. Me da 8,8. También. ¿Sí? Pero, si en vez de tomar, ahí me da 8,8. Bien. Ahora, si yo en vez de tomar 1,5, un quinceavo, tomo 0,06 ohm por 3 amperes, ¿me siguen? ¿Cuál es el problema? Y ahí da 8,82. Son la suma de toda la resistencia divididos, por eso no le da Lo que un número pasa, entero. claro, lo que pasa es que hay un problema de aproximaciones decimales ahí en el resultado. Por eso da esa pequeña diferencia. ¿Sí? Ahí fíjense que les mandé la cuantita. Depende de qué cantidad de decimales tomen, van a tener más o menos, pero la diferencia es muy pequeña, ¿sí? Bien. Pero acá tomó esta aproximación. Entonces, la resistencia interna, en el último caso, les da un poquito más baja de lo que en realidad es. ¿Sí? Por las aproximaciones decimales. Porque este 6, fíjense que ahí en la foto, donde calculo 1 sobre 15, da 0,06 periódico. ¿Sí? Entonces, según donde corte ese 6, me va a dar más o menos. Bueno, pero listo. Tomamos como el libro el 8,82, así nos da lo mismo. Energía suministrada, que suministra el acoplamiento en 2 horas. ¿Sí? Entonces, primero la potencia útil, que sería V en Bornes por I. O sea, ¿sí? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Pues están muy silenciosos.
B en Bornes sería 8,82 volts. Sí, profe, que pasa que rememorar todo después de las vacaciones. Sí, ¿no? Sí, eso nomás, pero seguro que nos vamos a poner a punto después. Se van poniendo a punto, esperemos. Bueno, 8,82 por 3. Y esto da 26,46 watts. Y si se acuerdan, fíjense que es watt hora. O sea, esto, la energía es la potencia útil por el tiempo. O sea, 26,46 watts por 2 horas. Y esto da 52,92 o 53. Watt hora. ¿Sí? Bien. Bueno, me hicieron trabajar con esto. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Vamos a uno más y ya por hoy paramos porque si no, yo pensaba hacer 2 puntos más, pero bien. Características de un receptor, dice acá, ¿no? Entonces, yo lo que voy a tener en el receptor es una cierta caída de tensión interna y una FEM, ¿sí? En este caso es un motor de corriente continua, ¿sí? Tengo una fuerza contraelectromotriz, porque en el motor de continua también se va a inducir una tensión en las bobinas del motor, ¿sí? Es que es para que pueda funcionar el motor, ¿bien? Es una cierta fuerza contraelectromotriz. Va a depender también de la intensidad con que circule por los bobinados del motor. Y voy a tener también una cierta resistencia interna. Entonces, la corriente que esta FEM, fuerza contraelectromotriz, se me opone a la tensión que yo aplico, ¿sí? Y esta resistencia interna del motor también limita la resistencia, la tensión que, la corriente, digo, que va a circular por el circuito. Entonces, a ver acá. Bueno. Sí. ¿Sí? Entonces, acá la caída de tensión se suma la tensión en bordo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la corriente que circula, fíjense que circula en sentido inverso al del generador. El generador sale de positivo y va para allá. Ahora, en este caso va en sentido inverso. Entonces, las caídas de tensión se me van a sumar. La fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión en la resistencia. Esa es la tensión que yo necesito aplicar para que el motor funcione. O sea, necesito aplicar esta fuerza contraelectromotriz y la caída de tensión interna. ¿Sí? A ver, veamos acá este ejercicio. Tengo un motor de corriente continua, resistencia interna 1 volt. 0,1 ohm, perdón. Consume 40 amperes conectado a 120
volt. ¿Sí? Bien. Entonces, la caída de tensión que me da, la caída interna, la caída de tensión interna que me produce el motor es I por R. O sea, I por la corriente que circula por el motor por la resistencia interna. ¿Sí? Que es los 0,1. Entonces acá tengo, y esto me va a dar 4 volts. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que tengo. ¿Sí? Acá tengo 120 volts en bornes del motor. ¿Sí? Pero la fuerza contraelectromotriz tiene otro valor, es distinto. Acá vimos que la tensión en bornes es la suma de las dos tensiones. FEM contraelectromotriz, que es la que interna del motor, que es la FEM que necesita para trabajar, más la caída de resistiva. ¿Sí? Bien. Si yo despejo, ¿qué me va a pasar? Esto pasa restando. O sea, la FEM contraelectromotriz es B en bornes menos R por I. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Fuerza contraelectromotriz es B en bornes menos R por I. R por I es este delta B que hallamos acá. ¿Sí? Entonces sería 120 volts menos 4 volts me da 116 volts. Bien. Y yo les pedí que hagan el el 56.2. Bien. 55.1 es el que acabo de hacer yo. 55.2. Acá me equivoqué. Bueno. Acá corrijo. Acá, a ver, bien. Claro. Volvemos. Bueno, esto voy a editar la tarea. Voy a corregir, me faltó un ejercicio. Y acá estamos. Editar. 55.3. Ahora sí. Listo. Ahí, perdón, pero veamos este. ¿Sí? 55.3. Calcular la intensidad de carga de una batería de acumuladores de fuerza contraelectromotriz 24 volt y resistencia interna 0,12 ohm. Si se conecta a una tensión de 25 volts. A ver, vemos este y ya terminamos. Acá tengo 24 volts y 25 volts, ¿sí? Tengo la batería de acumuladores, ¿sí? Una batería común, una batería de auto, por ejemplo. Bueno, la batería de auto es de 12 volts, pero pongamos, ¿sí? La alimento, tiene una resistencia y la alimento con un generador o una tensión de 25 volts, ¿sí? Entonces yo tengo, a ver, este sería el 55.3. Yo tengo E' igual 24 volts, ¿sí?
alimento con 25 volts, que sería mi tensión en Born. ¿Y qué me dice? Que la resistencia interna R es de 0,12 ohms. ¿Sí? Ahí les paso fotito de... ahí se ve. Bien. Entonces, yo tengo que hallar la corriente, ¿no? ¿Cómo hallo la corriente? Fíjense que acá la única resistencia que hay es la interna de la batería. Entonces, la corriente va a ser igual a V en Bornes menos E' sobre la resistencia interna. Oh, 0,12 ohms. Ahí, a ver. Ahí está. ¿Sí? Bueno, hagan la cuenta. 1 dividido 0,12. Uno dividido 8,33. ¿Sí? Bien. Y yo diría que por hoy paremos acá, y la clase que viene arrancamos con los ejercicios que quedan, más lo de Kirchhoff. ¿Sí? Porque lo estoy dando muchas cosas y veo que si quieren pueden ver los videos en la semana. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Estamos acá. Sí, estamos acá. Los maté hoy. Profe, disculpe, después puede subir el video de la clase porque yo